Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Como siempre aquí, en este escenario, listos para poder dar a conocer aquellos temas que tal vez pasan de pronto desapercibidos, otras veces porque están ocultos, otras veces porque la mayoría de la audiencia no llega a estos lugares porque simplemente espacios más grandes de comunicación no los mencionan. Pero bien, como el tema principal es que a través del tercer canal, a través del periodista Julián Martínez, es necesario que todos podamos difundir, podamos colocar en las mentes, en el conocimiento de los colombianos, todas las cosas que conciernen a nuestro país, en especial aquellas que están en función de ver cómo atacan las reformas que están en proceso en el Congreso, ya bien sea en el Senado, ya bien sea en la Cámara de Representantes. Y algo que pues nos atañe a todos conocer es todo lo que está pasando con estos personajes que ocupan estos cargos importantes en el Estado. Se habla mucho de el presidente del Congreso, Iván Name. Y vamos a hablar a través de la revista Raya de este tema que se llama Las denuncias ocultas por corrupción al elector contra Iván Name, el nuevo presidente del Congreso. Esta columna periodística fue editada por Edison Bolaños en el mes de, vamos a mirar aquí, en el mes de julio, día 30 del año 2023. Tal vez algunos la conocieron, tal vez otros no, pero lo importante es poder en este momento, por los motivos que están relacionados con la no elección de la fiscal general de la Nación, que se ha dilatado bastante, que en este momento, como lo afirma el periodista Gonzalo Guillén, la fiscalía se encuentra secuestrada por personas bastante cuestionadas, porque hay que decir que de los 25.000 funcionarios que tiene la fiscalía a nivel nacional, los únicos corruptos aquí puede ser un grupo no mayor a 500 personas, digámoslo así. Pero lo lamentable es que el principal administrador de la fiscalía, Marta Mancera, está en este momento en ese cargo. Y lamentablemente la Corte Suprema de Justicia, en la que lidera como presidente el magistrado Gerson Chaverra, pues han tratado de dilatar, o han tratado no, sino están haciendo eso, una dilatación total de la no elección de la fiscal. Razones que uno puede suponer o presumir que pueden ser así, puede ser el caso de este señor Iván Name, que es el presidente del Congreso, un senador, que obviamente, ustedes bien lo saben, los únicos que pueden juzgar un senador, un fiscal, un procurador, ¿no? O el mismo presidente es la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad, la autoridad que tiene más majestuosidad en este país, la que se supone debería estar derecha, la que se supone debería estar defendiendo la justicia, la que se supone debería tener todo este ente judicial derecho, pero que no es así, que nos ha demostrado la Corte Suprema de Justicia, nos ha demostrado totalmente, sin poder decir algo contrario, que ellos están con la alianza de este crimen organizado, de esta maquinaria gigantesca que organizaron en la fiscalía y que obviamente todo el tiempo uno de los objetivos principales de la Corte Suprema de Justicia es buscar puestos en la fiscalía. ¿Con qué propósito ustedes creen que ellos buscan
el carguito en la fiscalía? Pues precisamente para poder defender a todos estos corruptos que se encuentran en el Congreso, todos estos corruptos como Iván Name, que como su cara lo dice, lo delata, una persona que se ha cuestionado porque tiene alianzas con paramilitares que son del grupo de los rastrojos costeños, eso se habló en otro tema. Entonces, muchos dirán, ¿será que el señor Iván Name llegó al Congreso por honoris causa, llegó al Congreso porque lo aman, porque el señor ha hecho muchas obras? ¿Será que llegó al Congreso porque es una persona que mejor dicho, se rompió haciendo obras de caridad, se rompió haciendo obras obras con la comunidad, defendiendo a capa y espada las buenas cosas para la gente del pueblo? No, amigos, amigas, eso no es así. El señor Iván Name solamente subió, como lo hace la mayoría del partido político Centro Democrático, todos han subido con la ayuda de la compra de votos. Entonces aquí hay una denuncia que tal vez muchos no conocen, se revela a través del tercer canal, a través de la nota periodística del periodista Julián Martínez, en la cual pues obviamente es como que casi vital y como tarea de aquellos colombianos que somos patrióticos, de aquellos colombianos que sabemos que los medios de comunicación tradicionales no van a cubrir estas notas jamás. Los medios de comunicación tradicionales como Caracol, nunca se les va a escuchar estas cosas de que estén diciendo que el senador presidente del Congreso, Iván Name, está aliado con los rastrojos costeños y, como ustedes saben, estos paramilitares rastrojos costeños son altamente peligrosos porque ellos secuestran, ellos asesinan, ellos roban, ellos hacen muchas cosas delictivas y eso pues es algo muy extremadamente delicado que ya debería estar siendo procesado en la fiscalía, pero como ustedes saben, la fiscalía se encuentra secuestrada en este momento. La fiscalía en este momento no ha sido suelta por los delincuentes, no ha sido suelta por eso. Lastimosamente la fiscalía tiene 25.000 funcionarios y lamentablemente de esos 25.000 funcionarios, 500 funcionarios que están en cargos de poder son los que mantienen atada en un secuestro a esta fiscalía, impidiendo que estos procesos puedan avanzar. Pero lo peor de todo, amigo, amiga, es que este señor Iván Name, siendo el presidente del Congreso, y ahora con lo último que se mencionó que tumbaron la elección de María José Pizarro por medio del Consejo de Estado, es mucho más grave. ¿Por qué? Porque empiezan a andar como una tortuga el avance de las reformas del pueblo, la reforma pensional, algo que tiene que ver con la reforma de la salud que aún todavía no sale, y más reformas que pueden haber allí empiezan a caminar lentamente. ¿Por qué? Porque ustedes saben, existen lobbies, porque si vemos acá, hay una mafia enquistada, peor que un cáncer, que no se ha logrado tumbar por completo. El ministro de Defensa ha hecho todo lo posible con el presidente y con las Fuerzas Armadas de Colombia y todo su equipo humano para incautar una enorme cantidad de polvo blanco. Esto con el fin de tumbar las finanzas de estas élites mafiosas, de estos villanos, de estos narcotraficantes, de estos personajes que están ligados bastante alto con el delito, con el crimen. Y por ende, pues la fiscalía en este momento parece, todo el tiempo está corriendo y mirar cómo tapan para que la impunidad que está en un 94% empiece a incrementarse mucho más de ese porcentaje. Entonces, a razón de esto, es que estas columnas, que tal vez la gente no conoce, se deben denunciar. Estas columnas se deben de poner en la mesa del colombiano para que se pueda enterar, sea un adolescente, sea un niño, sea un adolescente, sea un joven, sea un adulto medio, un adulto mayor, una persona de la tercera edad. Pero lo importante es que se pueda revelar y que personas fuera del país
también puedan de esto conocer. Nosotros sabemos que existen medios alternativos que nos ofrecen verdades, nos ofrecen eso, como está La Vorágine, La Verdad Abierta, como está la Casa Macondo, como está la revista Raya. Entonces, y también por otro lado está la revista Cambio, están las columnas periodísticas de Daniel Coronel, está ahora lo último que se menciona sigue con la W Radio, con una periodista de nombre, se me escapa, Andrea algo, bueno, pero lo importante es que ustedes poco a poco van conociendo, también existen otros alternativos como el de Alejo Vergel, Daniel Monroy, Ecuaneco, está Colombia con C, etcétera. Hay bastante para poder uno enterarse, sin necesidad de recurrir a Caracol, sin necesidad de recurrir a RCN. Entonces, bien, vamos a tomar lectura de esta columna, las denuncias ocultas por compra de votos contra Iván Name, el nuevo presidente del Congreso. Dice así: llamadas interceptadas a contratistas y funcionarios públicos evidencian una operación de compra de votos en el Chocó en favor de la elección de Iván Name Vázquez como senador en el 2022. Otra denuncia en Fiscalía detalla que para las elecciones del 2018 también obtuvo votos en ese departamento a través de corrupción electoral. En el corazón del Pacífico, lejos de su natal Barranquilla, en las dos últimas elecciones sumó 3.862 votos. ¿Qué hay detrás? Bien, por Edison Arley Bolaños, director de la revista Raya. El pasado 20 de julio, el senador Iván Name Vázquez, quien completó 3 periodos consecutivos en el legislativo, fue elegido presidente del Congreso de la República en representación del Partido Alianza Verde a su turno. Diversos medios de comunicación denunciaron que detrás de la operación de conseguir los votos en el Senado para esta conquista estuvo la actual Procuradora General Margarita Cabello, quien habría sostenido reuniones con congresistas de los partidos tradicionales en días previos con el fin de concertar una alianza y así darle un golpe al gobierno. Un objetivo hasta ahora cumplido, sin embargo, ocultas permanecen las denuncias contra el senador Name por compra de votos en las elecciones del 2018 y 2022, principalmente en el departamento del Chocó. Punto aparte. Aquí hay un paréntesis bastante grande, muy grande, que voy a anunciar. ¿De dónde es el señor Gerson Chaverra? Del Chocó. ¿Qué es él en este momento? El presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién es el que se ha opuesto enormemente para la elección del fiscal? Este señor. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Solo ustedes colombianos tienen una gran tarea para aquellos que les gusta investigar, que les gusta escudriñar en lo más profundo de la internet, averiguar qué está realmente pasando con esto. Mientras tanto, otros están ayudando como Hacker Fiscalía y otros tantos periodistas que están muy agudamente metidos en estos temas, están buscando de alguna manera encontrar esa parte oscura y revelarla prontamente para poder entender las razones de por qué no ha sido elegido la fiscal general de la nación. Cierro el paréntesis. El primer caso quedó al descubierto mientras la fiscalía escuchaba las conversaciones de los alcaldes de Unión Panamericana, Lloró y Cantón de San Pablo, entre paréntesis Chocó, cuyos teléfonos fueron interceptados por presuntos actos de corrupción a nivel nacional. En medio de esas llamadas apareció el nombre de Dairon Alexander Moreno Sánchez, un joven chocuano que trabaja como mecanógrafo en el Congreso de la República. Tras el hecho, la línea de Moreno fue interceptada antes y después de las elecciones parlamentarias del año pasado, obteniendo como resultados que hablan de ayudar a conseguir proyectos y recursos para varios municipios de Chocó a cambio de votos para Name. Incluso habla de la compra de votos en varias poblaciones de ese departamento. En el siguiente documento de interceptaciones que revela la revista Raya, la Fiscalía también encontró que Moreno hablaba
de planillas, dinero en efectivo, verificación de votantes para, entre comillas, el senador amigo, cierra comillas, es decir, NAMI, y favores en las instituciones estatales en Bogotá. Así lo resume la Fiscalía en un informe del 18 de mayo del año pasado. Entre comillas, se nota una participación activa en política, ya que se evidencia que para las anteriores elecciones del 13 de marzo del 2022, esta persona, según la Signosis, se encontraba ubicando votos y se desplazó hasta el Chocó en colaboración a la campaña, al parecer, al senador Iván Nami Vázquez. Asimismo, tiene comunicación directa con el alcalde de Río Iro, quien, según conversaciones, le solicita al señor Moreno que le radique un proyecto y que le ubique información del Ministerio de Minas para saber qué recursos tiene el municipio por concepto de regalías. Aquí podemos apreciar los documentos, como se puede ver. Estos documentos, ahí podemos apreciar la información, lo resaltado en un recuadro rojo con las flechas, es donde están presuntamente los elementos expuestos. Si nosotros echamos aquí una mirada un poquito más acá y miramos detenidamente aquí este concepto, acá, para poder leer un poquito mejor acá esta parte. Espérate un momentico. Bueno, no lo logré aquí captar. Pero bien, el contexto de ello habla sobre lo siguiente. Realizado el análisis, se puede apreciar que el señor Dairon Alexander es una persona que formula y ayuda a conseguir recursos para proyectos en municipios del Chocó, contenido para ello con un grupo de colaboradores, entre ellas una persona a quien identifica como Viviana y Francisco, con quien trata temas relacionados con proyectos en municipios del Chocó. Asimismo, se nota una participación activa en política, ya que se evidencia que para las elecciones del 13 de marzo del 2022, esta persona, según la sinopsis, se encontraba ubicando votos y se desplazó hasta el Chocó en colaboración a la campaña, al parecer, al senador Iván Nami Vázquez. O sea, este es un contexto que ya aquí, como vieron, lo pudimos aquí mencionar, es este pedacito que tenemos acá, es el que está expuesto acá. Bien, entonces, dice así. En una llamada interceptada a Moreno el 17 de febrero del 2022, recordemos que en ese tiempo todavía estaba en el poder el expresidente Iván Duque Márquez. Bueno, este habla con Wilson Francisco Arias, quien sería el contratista enlace para conseguir proyectos para alcaldes amigos a cambio de apoyo electoral, incluso de coimas. Así lo describió la Fiscalía en el mismo informe, entre comillas. Francisco le pregunta a Moreno que del Chocó, ¿qué pueblo tiene un proyecto en el Ministerio de Vivienda o de Acueducto que esté listo, radicado y ojalá viabilizado? Moreno le responde que tiene uno de Río Quito, de Acueducto, que no se encuentra viabilizado, pero técnicamente el alcalde dice que lo tiene luego, que lo tiene. Luego Francisco le pregunta, ¿qué dice el hombre? ¿Qué dice? Y Moreno le aclara que es muy serio. El señor Francisco le pregunta por el de vivienda. Moreno le dice que le tocaría consultar porque no lo tiene presente, cierra comillas. Este es el señor del que estamos hablando. Dairon Alexander Moreno Sánchez, funcionario del Congreso de la República y presunto comprador de votos en favor de Nami en el Chocó. Obviamente el cargo del señor es mecanógrafo, ¿no? No tiene nada que ver con cosas de congresista ni nada de eso. Un colaborador simplemente, pero des en cuenta ustedes cómo las cosas funcionan acá. Bien, sigamos. Luego de esta conversación vienen los diálogos en donde explican cuál sería el papel que estaba jugando el senador Nami. Así lo describe la Fiscalía, entre comillas. Francisco le pregunta, ¿ese de Acueducto por cuánto está? Moreno le indica que es un paquete que está por 10.000.
Francisco le expresa que hay alguien que tiene el cupo ya. Moreno le dice que si le dice que le sirve de una vez, se lo envía. Francisco le comenta que va a entrar al ministerio más tarde con el senador, pero no podemos decirle esto mientras se hable cómo se hace. Moreno le dice que le diga de una vez y él llama al senador. Francisco le explica que él, entre comillas, senador amigo mío, cierra comillas, que los dos conocemos. Tenía uno, pero resultó mala la escritura de dónde va a quedar la vivienda y eso no se logra subsanar rápido y para no perder eso, ahí tiene ese cupito y toca rápido, ese ministro se va en unos 10 días. La conversación entre el funcionario del Congreso Dairon Alexander Moreno y el contratista Francisco Arias continúa. Insisten en que el señor Arias necesita el proyecto porque a las 3:30 p.m. entra al ministerio. 2 puntos. Esta es la revelación de eso que se habla anteriormente, ¿no? Ahí lo podemos apreciar. ¿Listo? Bueno, entre comillas, Moreno insiste en que le diga que hay que hacer, que si lo envía y que necesita que le diga. Francisco le dice que hable con él y me da una indicación antes de que él vaya allá, que tenga seriedad y que ofrece y yo transmito eso, porque nosotros vamos a entrar entre 3:30 y 3:30 allá. Moreno le comenta que él eso lo había negociado con él y con otras personas que no salieron con nada y habíamos hecho una reunión y estaba estipulada en un valor del 7 y él dijo que no había ningún inconveniente, pero las personas jamás contestaron. Abrimos un gran paréntesis aquí. Como ustedes saben, muchos de estos senadores o también hablemoslo en general, congresistas que pertenecen al Centro Democrático, muchos de ellos también pertenecen a Cambio Radical, son personajes que buscan a veces los votos de esa manera, como echando un sueño a rodar de que algo se va a lograr y siempre utilizan las comunidades más marginadas, los pueblos más marginados, más olvidados que existen en Colombia. Y a partir de ahí es que ellos tienen la fuerza para poder llegar a esos lugares, embaucar a las personas, ilusionar a la gente con un solo propósito: mirar de qué manera consiguen los votos de esas personas, tenerlos ellos luego y así con esto lanzarse, ¿no? Es la única forma como ellos tienen su camino para ascender, es la única forma como ellos tienen su camino para llegar al Congreso y una vez dentro del Congreso ya se olvidan de todo eso que pasó y simplemente van a trabajar en función a los intereses de ellos a través de sus lobbies buscando detener reformas que favorezcan al pueblo, pero que los afecten, pero que no los, ¿cómo se puede decir? Detener reformas que beneficien al pueblo, ¿sí? Entonces, en este caso, para esta oposición, era necesario que llegara ese personaje al Congreso, a la presidencia, con el propósito de frenar estas reformas. Por eso es que el pueblo tiene que estar entendido, el pueblo tiene que estar enterado de lo que está pasando, porque así de esta manera nosotros también podemos, como pueblo y mayoría, levantar voz, denunciar y buscar que estos personajes sean citados a un juicio y sean judicializados, sean imputados, todas esas cosas, y vayan a la cárcel. ¿Por qué? Porque ustedes bien lo saben, en la Constitución se encuentra prohibido buscar votos de esta forma. Es una forma ilícita, ¿correcto? Entonces, ahí está. Cierro el paréntesis. Sigamos con este tema. Entre comillas, Francisco le pregunta, ¿qué tal es el man? Que después de que hagamos eso, diga que él no dijo nada. Moreno le dice que si quiere se reúna con el señor, no hay ningún problema. Francisco le indica que él está en el centro y que en media hora llega el senador. Ya le tocaría que usted se acerque donde estemos aquí en el centro. Tenga listo el radicado, cierra comillas. Votos para el senador.
El 3 de marzo del 2022, los investigadores de la Fiscalía volvieron a clasificar varias llamadas sospechosas que entraron y salieron del celular de Moreno. En una de ellas habló con una mujer chocuana llamada Eliani Castillo, a quien Moreno le comentó que estaban pasando una lista para el tema de los votos del senador. Enseguida le lanzó una pregunta, 2 puntos entre comillas. Pregunta, más o menos usted, ¿cuántos? Cierra comillas. Y agregó, abre comillas, hasta 5 sirve, cierra comillas. En el relato de la Fiscalía sí quedó registrada esta llamada. 2 puntos, entre comillas. Eliani le dice que pregunta si tocaría con la cédula. Y Moreno le explica, 2 puntos, a las personas que usted le pidió el favor, usted le pide el número de cédula y el nombre y uno ya entra en la página de la registraduría y uno ya ve dónde vota y ahí lo anota en la planilla y va haciendo la relación para ver el día de las elecciones lo que uno logre sacarle al, entre comillas, mail. Cierra comillas, al que dijo la jefa. Le relata Moreno y ella concluye la llamada diciéndole que en un rato le enviará los números de las cédulas. 2 días antes de los comicios, el 11 de marzo del 2022, Moreno recibió una llamada de una mujer identificada por la Fiscalía como Liliana Sinisterra Rey, quien es seguidora y cercana de la hija del senador Nami, María Clara Nami, concejal del Partido Verde en Bogotá. En dicha llamada interceptada, Sinisterra le dijo a Moreno que lo llamaban desde la campaña del senador Iván Nami Vázquez y que quería preguntarle si le habían entregado planillas, frente a lo que Moreno respondió que él estaba en el Chocó trabajando en ello. Abre comillas, incluso, cierra comillas, y dijo, entre comillas, en este momento hay una reunión del senador y estamos escuchándolo. Sinisterra le insistió en su pregunta que si no había entregado planillas. Moreno le respondió que todavía no, pero que, entre comillas, acá se está organizando todo, cierra comillas. Ahí están los documentos de las llamadas de la intercepción, el trabajo que ha elaborado la Fiscalía y que obviamente pues es un trabajo que en este momento pareciera que quisieran llevarlo directamente al archivo y que nadie se entere y que ojalá nadie lo conozca. Sigamos con el punto. El 12 de marzo, un día antes de las elecciones, Moreno habló con un joven chocuano, quien fue identificado por la Fiscalía como su ahijado. Hablaron de nuevo de votos, que cuántos fijos, de refrigerios, de pasajes y de 40.000 pesos por voto en Quibdó en favor del senador. Hágame el favor. Así resumió la Fiscalía el contenido de esa llamada, 2 puntos, entre comillas. Moreno le pregunta que cuántos son los de allá. Su ahijado le responde que serían unos 30. Moreno le dice que es con el consolidado de las listas que le está enviando, entre comillas, como una pregunta, ¿cierto? Cierra comillas. Su ahijado le afirma que sí, pero a los de Achini sería como para darle, entre paréntesis, inaudible, cierra paréntesis. Moreno le dice que ese día el ahijado responde que los que voten aquí en Quibdó serían para darles como 40. Moreno le dice que deje y él cuadra. El ahijado le responde que lo haga, que él está consiguiendo unos votos buenos. 2 días después, cuando se desarrollaba el escrutinio y los candidatos se disputaban voto a voto un escaño en el Congreso, Moreno habló con otro chocuano de nombre Jorge Murillo, identificado por la Fiscalía como un cura del Consejo Comunitario Villa Conto, municipio de Río Quito, abre paréntesis, Chocó. En esa conversación queda claro que los votos en Quibdó se pagaron a 70.000 pesos, así resumió la Fiscalía esta llamada. 2 puntos. Entre comillas, Moreno le comenta a Jorge que hasta ahora llevan 300. Jorge le expresa que bien, esa cifra es alentadora. Moreno le dice que ese es el efectivo, porque la jefa con lo que mandó no daba para más de ahí. Jorge le dice que antes, por el contrario, eso es mucho con lo que mandó. Moreno le comenta que un amigo estaba trabajando con otro en Quibdó y le contaba que le habían dado un presupuesto de 70 lucas, entre comillas, 500 votos, cierra comillas, en la universidad.
pero que la gente le cogió la plata y no le votó. Jorge le pregunta qué candidato era. Moreno le responde que era el man del colega mío. Él salió. Jorge le dice que si Name, que si Mane, entre paréntesis, Name. Y Moreno le afirma que sí, que él, entre paréntesis, amigo. Tenía muy organizado eso y se gastaron el presupuesto. El trabajo quedó mal hecho porque no pudieron filtrar a la gente que se iba a votar. Eso en Quibdó coge mucha plata por coger, concluyó Moreno. Aquí están los documentos, como se puede apreciar. Son elementos que se encuentran dentro de la fiscalía. Sigamos. En las llamadas telefónicas en esos días y en meses antes, Moreno fue dejando el rastro de su accionar para lograr encontrar votos en favor del senador Name. Uno de los hechos más contundentes sucede con el alcalde del municipio Río Iro, entre paréntesis Chocó, Edson de Jesús Perea, con quien habló en diferentes oportunidades previo a las elecciones para buscar citas y proyectos en diferentes ministerios a cambio de que le ayudara con votos para, entre comillas, su amigo senador, cierre comillas, el actual presidente del Congreso, Iván Name. En una de ellas llamadas previo a las elecciones, Moreno le ratificó que recibiría la información solicitada en el Ministerio de Minas con el fin de, entre comillas, bajar recursos de regalías para el municipio Río Iro. No obstante, Moreno le cambió la conversación al alcalde Perea y le preguntó que si estaba en Quibdó, que él viajaba para allá, pero que lo llamaba para ver si le podía ayudar al menos, entre comillas, con unos 20, 30 cositos para el amigo mío. Cierra comillas. Abre comillas y es pregunta. ¿Es posible? Cierra comillas. Le pregunta. Perea responde que después hablan esa parte, pero que le va a enviar el proyecto del que le había hablado, abre comillas, para radicarlo mañana, pero hay unas explicaciones que necesito que lea bien para poderlo organizar, cierra comillas. Le dijo el alcalde Moreno, Moreno le señaló que él lo imprime y lo radica mañana a primera hora. Aquí están más elementos presentes de lo que pasó en ello. En Río Iro, tanto en las elecciones del 2018 como en las del 2022, el senador Name obtuvo una votación inusitada. En la contienda de hace 5 años fue el congresista con mayor votación en ese municipio, con 351 votos. En la del año pasado fue segundo, pero su votación se incrementó al obtener allí 431 votos, de los 2.500 que obtuvo en el departamento del Chocó. De hecho, en las redes sociales de Moreno aparece una fotografía que demuestra cómo desde finales del 2021 se venían traduciendo una alianza entre el alcalde de Río Iro y el senador Name, quienes sostuvieron una reunión privada con la directora de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, en su oficina en Bogotá. Moreno celebra lo que denomina las gestiones del senador Name. Aquí lo tenemos, esto lo efectuado en el 2018, lo visto en el 2022. Esta es una fotografía que dice así: Dairon Alexander Moreno, el doctor Edison de Jesús Perea Mosquera, acompañado de su asesor en proyectos agropecuarios, el ingeniero Heriberto Portilla Plata, se reunieron en Bogotá con la directora nacional de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, la doctora Ana Cristina Moreno, para presentarle los proyectos de establecimiento de 200 hectáreas de cacao orgánico y el proyecto de implementación de 5 unidades productivas para la seguridad alimentaria en 5 corregimientos del municipio de Río Iro. Este espacio fue coordinado por el senador Iván Leonidas Name Vázquez, quien ha estado muy pendiente de las gestiones de nuestras gestiones en pro del desarrollo del Iro. Ahí lo podemos ver. Observemos cómo funcionan las cosas. A veces es bueno aprender todas estas situaciones que pasan en Colombia, porque es bueno que la gente vaya creciendo con un pensar diferente, porque muchas veces la gente tal vez está bipolarizada, digámoslo así, como una especie de comportamiento en donde simplemente manifiestan violencia de acuerdo a sucesos que muchas veces son reales,
que son completamente falsos. Y ante lo que debería ser verdadero, entonces no reaccionan. Como puede pasar con las marchas que se ven a momento, ahorita como la del 8, como la del 7 de marzo, 6 de marzo, donde asistieron a esas marchas muchos uribistas y que les pregunta a las personas, bueno, ¿y usted por qué marcha? La gente ni siquiera tiene idea por qué marcha. Eso, en cierta manera, es un estado bipolar. Bueno, seguimos mirando más detalles. En las elecciones parlamentarias del año pasado, el senador Iván Nami Vázquez efectivamente fue candidato del Partido Verde más votado en el Chocó con 2.500 votos, muy lejos de sus otros colegas que alcanzaron un promedio de 100 votos. Un fenómeno atípico, pues su tierra de origen y fortín electorales están en el Atlántico y Bogotá. Un hecho muy relevante durante el voto finish en la elección de marzo del 2022 que le dio el último escaño de esa colectividad en el Senado. Los votos que lo separaron del primer eliminado de la fila, León Freddy Muñoz, apenas fueron 865 votos. Name en total obtuvo 39.759 votos. Aquí están las fichas para que los puedan apreciar. La denuncia por constreñimiento al lector, entre términos, para los que no saben qué es un constreñimiento al lector significa cuando usted constriñe, cuando usted obliga a un elector a votar por una persona, porque simplemente le están ofreciendo dinero, otras veces porque lo están amenazando de muerte, otras veces porque toda esa comunidad la están amenazando de muerte grupos al margen de la ley. Eso es un delito, constreñimiento al elector. Y esa es una de las cosas pues que toca evitar que suceda. Por eso las razones tan importantes que sucedieron en las elecciones presidenciales y en la consulta, cuando sucedió en el año 2022, que hubo cualquier cantidad de testigos electorales. Precisamente el testigo electoral estaba ahí, era para evitar ese constreñimiento al elector, a esa persona que vota. Porque obviamente esta gente, como ustedes se pueden dar cuenta, ellos hacen uso de muchos mecanismos, como entre ellos, por ejemplo, averiguar qué proyectos están radicados y que no han avanzado, y ellos cogen esos proyectos que están radicados y no han avanzado, y ¿qué hacen con esos proyectos? Pues se van a la gente que lo puso ahí, y van y le echaron y dicen, mire, nosotros podemos ayudar a que su proyecto salga muy rápido, pero tienen que votar por nosotros, ¿sí? Pero ¿qué pasa? También sucede que, ¿para qué a veces creen que sirve el dinerito extra que sale de manera ilícita por medio del lavado de activos o por medio del narcotráfico o otras formas delictivas de encontrar el dinero? Pues con ese fin. Y los políticos muchas veces, los políticos corruptos, muchas veces buscan esos dineros que puedan financiar sus intereses, su forma de llegar a estos lugares donde tienen toda la voz para elegir, todo el voto para elegir lo que ellos quieran, lo que ellos deseen. Y así de esta manera ellos pueden tener toda esa cantidad de dinero en sus manos. Entonces, por esta razón, eso sucede porque simplemente en nuestro país, Colombia, existe una enorme ignorancia en lo que refiere a estos temas. Y por esta razón es que muchas veces personas que no tenemos nada que ver con el Congreso, no tenemos nada que ver con los medios periodísticos, no tenemos nada que ver con los colegios, ni con las universidades, ni con nada de nada, solamente somos un grupo de patriotas independientes que en nuestras casas simplemente nos sentamos a leer noticias, analizamos, investigamos y editamos un video y lo lanzamos para que la gente se entere lo que está pasando y también que la gente se entere de aquellas cosas que se encuentran muy ocultas y que no quieren que ellos no quieren que ellos sepan que existen y que se pongan en la mesa para que el lector las reconozca, para que el lector se entere, tome de eso conocimiento y actúe. Es por esa razón que todo esto se lanza. Bien, entonces hablemos de este punto. El 20 de febrero del 2022, el subjefe de la misión de observación electoral de la OEA reportó un hecho de constreñimiento al elector que sucedió un día antes, el 19 de febrero, en el barrio Las Ferias de Bogotá. Según la llamada telefónica de la hija del afectado,
ella recibió una llamada de otra mujer que se identificó como funcionaria de integración social del programa Adulto Mayor, buscando a mi padre. Entre paréntesis, no doy el nombre porque el asunto es muy delicado, cierra paréntesis, informando que para ese día domingo era citado en la dirección calle 69, número 70 C15, el salón comunal de dicha localidad a las 8 de la mañana para tratar temas del adulto mayor. Al llegar al sitio, nos damos cuenta que la reunión es para apoyar un candidato al Senado, señor Iván Nami, por el Partido Verde, número 7, y a una candidata a la Cámara por el partido. A pesar de esto, la Fiscalía no profundizó en este hecho. Aquí lo tenemos, este es el tema. Ahora bien, la denuncia por compra de votos en el 2018. Otra denuncia que ratifica el modus operandi de conquistar votos para sostener una curul en el Parlamento y que encierra un pasado insospechado del hoy presidente del Congreso, Iván Nami Vázquez, tiene que ver con una denuncia de un ciudadano del municipio Río Hiro, entre Pariente y Chocó, sobre la compra de votos en favor de Nami en las elecciones del 2018. Según le relató el ciudadano a la Fiscalía, en una carta que conoció esta revista, los involucrados eran los principales secretarios y el entonces alcalde de ese municipio, Rigoberto Mosquera. Aparte de los detalles que narró sobre la compra de votos en ese municipio enclavado en el mar Pacífico, el ciudadano dijo que lo sorprendía la votación del Nami, pues en el pasado ningún otro candidato había obtenido una votación tan alta en Río Hiro. Entre comillas, el secretario de gobierno, Yanier Pera, era quien allá en los puestos de votación marcaba muchos tarjetones y daba las órdenes para que algunos jurados marcaran también por el candidato al Senado, Iván Nami. Incluso este señor secretario de gobierno le pagó esos votos a algunos jurados, les pagó 1.000.000 de pesos por el favor realizado ese día en esa jornada electoral. Nunca una persona aspirante al Senado había sacado tantos votos en un municipio tan pequeño, puntualizó. Increíble, increíble. O sea, es cierto que nuestro país tiene muchas deficiencias, nuestro país tiene mucha gente pobre y la gente más pobre se encuentra radicada en La Guajira, la gente más pobre se encuentra radicada en el Chocó, en todos esos lugares marginados donde quedaron olvidados de por vida casi. Les molesta el día de hoy que nuestro presidente Gustavo Petro Urrego se acerque a esos lugares y los ayude, se acerque a esos lugares y les coloque universidades, se acerque a esos lugares y les coloque puentes, se acerque a esos lugares y les coloque hospitales, se acerque a esos lugares y les entregue tierras para que las trabajen, para que siembren frutas, para que con eso se ayuden, para que el país pueda exportar alimentos. El malestar más grande que tienen los uribistas hoy por hoy es ese, porque saben que si un pueblo que se ha olvidado muchos años, muchas décadas, y llega un gobernante y los pone en la primera fila y los ayuda en las formas que se necesitan, con educación, con salud, con programas sociales, pues es hecho que van a volverse enormemente enemigos de este señor, enormemente, y van a querer atacarlo por todos los lados. Ellos, para atacarlo, usan un lawfare, se llama así, que es una guerra judicial. Buscan apoderarse de las cortes, apoderarse o sea, como ya están haciendo, ¿no? Han secuestrado la fiscalía. Tienen encantada la Corte Suprema de Justicia, el Senado, con esta clase de personajes altamente cuestionables, que para mí realmente es un total delincuente, porque no es una persona honorable. No, es difícil poder darle un titular a este señor de doctor, porque no lo es, no es un doctor. Este señor es un doctor, pero en términos delictivos, es un doctor en términos de ese tipo. Pero como ustedes saben, el doctorado no es para los delincuentes,
¿no? El doctorado es para las personas honorables, el doctorado es para las personas honradas, el doctorado es para las personas llenas de conocimiento, conocimiento a favor de un pueblo, conocimiento a favor de una sociedad que está en función de progresar, en función de prosperar. Nunca, jamás un doctorado será para una persona que esté en este rol de acciones. Por eso es importante, sobre todo para ese pueblo que está en el Chocó, ese pueblo que lamentablemente muchos años más atrás fue tan extremadamente olvidado. Y ahora, gracias a nuestro presidente Gustavo Petro, es un pueblo que está siendo tomado en cuenta en todos sus puntos, como lo es La Guajira cuando llevaron el agua, y ahora en el Chocó con tantas cosas nuevas que están haciendo, el turismo, cómo tiene que crecer, Buenaventura, que tiene que ser mejor, no puede ser un pueblo donde tú entras y desde que entras solo ves pobreza, pobreza, pobreza y pobreza. El acueducto, nunca han hecho un acueducto. Todas las personas tienen que vivir en palenques, digámoslo así. O, bueno, hablemoslo en otros términos. Esas personas que tienen sus casitas aterrizadas en madera, pero la madera está anclada con 4 palos en el agua. Y las personas tienen que andar por todos los caminos en canoas. Esto en Colombia es pobreza. Esto en Colombia no puede estar así. Tiene que cambiar. Y para cambiar, los colombianos tenemos que aprender de los conceptos. Los profesores, muchas veces, esos profesores que están más ligados con esta gente, siempre están diciendo, es que la gente está adoctrinada, es que la gente no sé qué, pero esto no se trata de adoctrinamiento. Yo he sido docente toda la vida y esto no es adoctrinamiento. Esto simplemente es abrirle los ojos a la realidad a la gente. Es mostrarle realmente lo que está pasando en este país y quiénes son los principales culpables de que esto esté así. Los gobiernos de Pastrana y anteriores, los gobiernos de Uribe, el gobierno de Iván Duque. Todos estos gobiernos no han sido buenos, no han sido buenos. Siempre ha habido muchas cosas terribles. Entonces, por esa razón es que para las personas que lo escuchan a uno acá, no faltará por ahí aquel fulano que sale diciendo cosas sin sentido, digámoslo así. Pero me encanta cuando salen esas personas que hablan sin sentido porque con simplemente unos cuantos ejemplos yo les escribo y les digo las cosas como realmente están. Pero no las digo porque yo las quiera decir, yo las digo con causa y efecto. Las digo porque todo el tiempo mi función está en revisar noticias, estar mirando todos esos espacios donde hay fuentes de información que interesan y que son vitales para que el colombiano se entere. Ya que no existen medios tradicionales que dicten la verdad, porque se supone que un periodista está para decir la verdad. Pero hoy en día un periodista solamente está para vender su conciencia, lastimosamente. El periodista de hoy parece que no interpretara qué es verdad y qué es falsedad. Entonces el periodista de hoy por unos cuantos pesos prefiere decir mentiras y no decir verdades. En otros países, un periodista que dice falsedades es castigado severamente. En nuestro país no pasa eso, porque simplemente en nuestro país la impunidad está altísima. Un 94% es una cifra muy alta, es un porcentaje muy extremadamente alto. ¿Qué le falta para llegar a un 100? Solo le faltan 6 puntos. Y con todo lo que está accionando la Corte Suprema de Justicia, inevitablemente lo está intentando lograr. Por eso tenemos que nosotros los colombianos correr a sacar estas noticias, denunciar, decir, hablar, contar, todo esto precisamente porque es una manera de combatir, es una manera de ayudar un poquito. No estamos cerca de ellos, pero estamos ayudando. Alguna vez nos dirán gracias, alguna vez la vida nos recompensará, pero lo estamos intentando hacer. Bien, sigamos aquí en este otro punto, lo que más dice esta interesante columna. El senador Name le dijo a la revista Raya que, entre comillas, jamás, cierra comillas, ha comprado votos y que esperaba la comunicación de las autoridades, entre comillas, con la absoluta tranquilidad de que ello no sucedió con mi anuencia o conocimiento.
asimismo de estos resultados electorales a diferencia de quienes los compran, cierra comillas, expresó. Sin embargo, lo cierto es que la autoridad competente para investigarlo por su fuero parlamentario sería la Corte Suprema de Justicia, donde también averiguamos y encontramos que no tiene procesos de este tipo, lo que quiere decir que la Fiscalía no ha hecho su tarea. 2 puntos. Compulsar copias para que esta práctica empiece a ser castigada en Colombia y no premiada y perpetuada. Punto aparte. Entonces ahí termina la crónica de todo esto que ha pasado. Siempre invitaré a mis suscriptores que puedan revisar más espacios que están trayendo a su conocimiento todo esto que está pasando. No ignorarlo, porque ignorarlo es como ignorarnos a nosotros mismos, es como no entender y no aceptar nuestra historia, lo sucedido en Colombia. Hay un libro muy interesante que a mí me gustaría que ustedes entraran y leyeran o escucharan por lo menos. Yo lo tengo en una de mis cuentas, yo lo voy a mostrar acá. Vamos a mirar acá. Es un libro que hace poquito yo leí totalmente y hice unos audiolibros de este libro. Aquí vamos a buscarlo. Si Qian Yu. Ahí está. En aquí lo tenemos. Aquí, entremos acá. Ustedes pueden ir directamente a la lista. Más fácil ir a la lista. Hay 2 listas acá. Hay uno que se llama El libro del caso Klein de Olga Bejar y otro libro se llama Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010 de los autores Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva. Es un libro muy interesante, tiene muchas cosas que usted realmente tiene que saber. El rollo de cómo durante más de 20 años está armada esta empresa que trabaja en función a lo criminal. Es increíble cómo tiene de todo un poco, ¿sí? Pero me gustaría que usted lo leyera, se suscribiera al canal y lo leyera. Es muy interesante. Bueno, entonces yo los dejo aquí. Usted lo puede encontrar por Si Qian Yu, ¿listo? No siendo más, les deseo un buen día. Muchas gracias por haber prestado atención a esta columna. La pueden encontrar en la revista Raya. Hay más columnas interesantes en La Vorágine, Verdad Abierta, la parte que llaman Casa Macondo, Cambio. En cambio, sí creo que tienen que pagar la suscripción para poder mirar todo lo que se enuncia allí. Pero lo importante es que tomen esto como un hábito. Entérense de lo que pasa en Colombia. Yo admiro mucho los jóvenes de hoy en día que se apasionan por estos temas, que les gustan estos temas, que muchos de ellos los aprenden porque simplemente es bueno estar enterado de todo lo que está sucediendo. Muchas veces nos toman por sorpresa estas situaciones. Las redes sociales están para buscar la manera de encontrar la verdad, pero también a veces, lastimosamente, las redes sociales también traen mentiras. Como decía por ahí alguien, de un 100%, un 70% es mentira y un 30% es verdad. Puedo yo decir que más bien, de un 100%, tal vez un 95% son mentiras y un 5% son verdades. Ese 5% de verdades son las que nos interesa conocer, son las que nos interesa que nos sean reveladas, que sean sacadas de la oscuridad. Pero para poder hacer eso se necesita que la gente vaya creciendo en ese proceso, porque ya pues los que estamos viejos, los que ya estamos pasando por encima de los 55 años para arriba, pues hacemos cosas, pero ya tal vez no nos prestan mucha atención, ya nuestro tiempo tal vez por una enfermedad se empieza a agotar, entonces no hay manera de poder continuar con ello, pero los jóvenes están ahí para poder
mostrarle a sus conciudadanos las verdades y de esta manera, si muchos nos enteramos, no caemos en el juego de ellos. Ellos simplemente van para poder mejorar sus intereses personales. Ellos van simplemente para tener más propiedades, para tener la posibilidad de tener mucho dinero para comprar la mente, para comprar la conciencia de otras personas, para comprar las cortes, para comprar todo lo que ellos quieren y dominarlo, manipularlo, ajustarlo a sus intereses. Pero a ellos, a esta clase de sociedad corrupta, nunca en su mente tienen presente ayudar a un pueblo. Ellos solamente van a los pueblos, a los municipios olvidados de Colombia, porque saben que allí la gente no está enterada. Van a esos municipios olvidados, a esos pueblos olvidados, porque saben que allá encuentran lo que quieren. Tal vez ni siquiera habrá internet, tal vez ni siquiera habrá televisión, pero llegan estos políticos corruptos o estos funcionarios del Estado corruptos simplemente a capturar, a constreñir al elector para darles a ellos lo que quieren. Un personaje con esa calidad de humano mala que tiene no es nada sano, no es nada bueno para el Congreso, porque esta clase de personajes lo único que van a hacer siempre es detener las reformas que van para favorecer al pueblo colombiano. Muchas gracias y nos vemos en otro espacio.